Bueno, muy bien. Lo que te dice en Yuta es que vos en tu cocina puedes hacer lo que quieras. Tocar la guitarra, pasar la aspiradora, malabares, un jugo, lo que quieras, pero hacelo en tu casa. Eh, Te lo dice Enjuta, quédate en casa con Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Bueno, muy bien. Retomamos. Decíamos que del bloque anterior, en realidad dijo nuestro invitado vía Zoom, el presidente del CODICEN, Robert Silva, cerró con una frase que no la quise dejar pasar. Plantea o pide, tengan confianza. Obviamente lo está pidiendo desde qué lugar. Tengan confianza que este gobierno va tomando las decisiones que va tomando, no arbitrariamente ni insensatamente, todo lo contrario se apoya en atención a lo que importa más que cualquier otra cosa, la vida humana. Por eso, detrás de las decisiones de este Ejecutivo, lo que sabemos es que hay un comité de científicos que está trabajando con toda la evidencia que haya y que va apareciendo a propósito de coronavirus, priorizando eso, ¿no? La vida primero. Después, teniendo como eso como eje central, bueno, ¿cómo vemos de ir con el tema de las perillas como plantea el presidente? Claro, y está muy claro y es entendible desde qué lugar se plantea, ¿no? Pero también es entendible que, bueno, como hoy el mundo está tan globalizado, tenemos tanto exceso de información, y también es verdad que algunas informaciones desde el ámbito académico y científico fueron para adelante y para atrás, porque todos han ido aprendiendo en esto, no había antecedentes, eso de la confianza también es entendible que no sea pareja para todo el mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensás? Yo creo que hay tres abordajes acá, ¿no? Primero, el político, por supuesto, político y política educativa. El tema sociológico, que es cómo responde la sociedad a la recomendación que da la política. Y la ciencia. Ayer fue muy claro cómo todo esto se puso arriba de la mesa. Se comenzó con la ciencia a través de la conferencia para respaldar lo que iba a venir después, que era lo político, y ahora está la apelación de Robert Silva, la principal cabeza en la educación uruguaya, hacia los sociólogos, hacia la sociedad. Créannos porque vamos bien, porque tenemos abierta una carta de crédito positiva por las cosas que nos vienen pasando, que son positivas, y créannos que esto está sustentado en la ciencia. La confianza es muy importante porque los resultados, por ejemplo, en la experiencia piloto que se hizo en las escuelas rurales fueron muy positivas. Pero aún así, recién ahora estamos llegando a la mitad de la presencialidad, el 50%. Quiere decir que la gente está empezando a tener confianza, pero de a poco. O sea, no se puede apurar esa confianza. No se Bien, puede apurar. entiendo. Me permiten, tenemos otro Zoom pronto y después retomamos el debate. Es telefónica, bien. Nos acompaña en este momento la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira. ¿Cómo le va? Ay, buenas tardes. Muy bien, ustedes un gusto. Bien, me imagino que estos tiempos han sido de una locura absoluta, ¿no? En la comunidad educativa. De antemano, gracias por todo el esfuerzo que están haciendo por nuestros hijos, por los hijos y el futuro del Uruguay. ¿Cómo siente usted el anuncio entonces del reinicio tal como está planteado, escalonado, gradual, de la presencialidad? Faltan muchas certezas, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Nosotros ya tuvimos una primera reunión con el Consejo de Primaria hace pocos minutos atrás, donde le planteábamos justamente que a partir de la conferencia de ayer nos llovieron los mensajes, me imagino que a ustedes también, en todos los órdenes, haciendo preguntas concretas, porque lo que la gente quiere son respuestas concretas. Claramente volver a la presencial, ¿de qué forma? ¿Qué va a pasar a partir del lunes 25 con los funcionarios, tanto docentes o no docentes? ¿Qué es lo que van a ir a hacer a las escuelas? ¿Qué tipo de preparación? Con una flexibilidad tal, pero algún lineamiento tiene que haber de esa flexibilidad que diga hacia dónde se orienta una reorganización en esto de una nueva normalidad que todos desconocemos y que hay que ir construyendo. Entonces, construyendo sobre alguna base debería hacerse, y la base no puede ser, a nuestro entender, solamente van a ingresar los niños del interior del país, porque se excluye a Montevideo y Canelones, con un máximo de 4 horas,
con un protocolo en el cual trabajamos muchísimo, que da cuenta a través de las autoridades sanitarias de una necesidad de un distanciamiento físico sostenido en grupos de niños menores, que sabemos que eso es imposible, con espacios físicos que no están adaptados a un número tan grande de estudiantes por salón. Eso también hay que organizarlo y reorganizarlo. Hay muchas cuestiones puntuales que tienen que ver con tomas de decisiones que no están claras. Bien, si me permite, Consejo de Elvia. Primaria, si quiero, ya termino. Sí. Consejo de Primaria se comprometió con la Federación a que la Comisión de Salud Laboral va a empezar a funcionar o a retomar su función ahora a las 16 horas, y se comprometió a un comunicado claro en el día de hoy para que por lo menos maestros y funcionarios sepan que hasta el lunes. Bien, justamente porque yo hace instantes nada más tuvimos un Zoom con el presidente, ¿no?, del CODICEN, con Robert Silva. Y le pregunté algo bastante parecido, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no hay... Por un lado se anuncia que lo que se va a apoyar es un poco la autonomía de cada centro, de cada institución, de cada cuerpo directivo, considerando su realidad y su contexto, ¿no? Y a la vez le preguntaba, pero ¿y dónde están los lineamientos para cada especificidad, justamente? Un poco lo que usted pregunta, ¿no? No está muy claro el cómo, de qué manera. Hay protocolos que hablan de distanciamiento y de números y horarios, pero desde la perspectiva pedagógica, por ejemplo. Bueno, y todo eso, Silva decía, y tal vez usted lo pueda compartir o no, que si ellos ayer en conferencia hubieran dado un protocolo más allá de lo sanitario, que incluyera lo pedagógico y que además supusiera directivas estrictamente que corresponden al criterio de los docentes y de los maestros, habría tenido muchísimas críticas o muchísimos desencuentros, que en cambio se apuesta a que esto es solo el reinicio, después se hace con diálogo. ¿Qué piensa sobre eso? Nosotros compartimos el diálogo en todas las circunstancias y nunca tuvimos un diálogo cortado, nunca jamás, ni con el CODICEN actual, ni con el anterior, ni con el Consejo de Educación Inicial y Primaria actual, ni tampoco con el anterior, por lo cual ese diálogo es permanente. Bien. Y en esa ¿Y no búsqueda es suficiente de para apostar o construcción, para dar confianza ese diálogo permanente en que se va a poder lograr? Pero, a ver, lo que pueda pasar después lo podemos compartir, sí, claro, y contar con la Federación siempre para las construcciones. Lo que no estuvo fue el antes. Lo que no estuvo fue lo anterior a este paso. Lo que no estuvo sobre la mesa fue que se manejaban entre varios escenarios, uno que era el que ayer se hizo público, o por lo menos a grandes rasgos se hizo público, y que ahora hay que ponerle contenido, porque claramente que compartimos que la territorialidad y la oreja grande de escucha a las comunidades va a ser que funcionen claramente, es clave. Pero Elvia, en realidad por lo que se interpretó de las comunicaciones del gobierno, es que no había mucho que conversar antes, porque el primer ok lo tenía que dar el comité científico, porque justamente se priorizaba el aspecto sanitario de las comunidades, y que fue lo que recién ahora se obtuvo, ¿no? El aval de los médicos, científicos y expertos. Perfecto, para habilitar una luz verde y que festejamos todos como ciudadanos, que el Uruguay, de acuerdo a su comportamiento, está siendo diferente al resto de los países de donde ha trascendido el virus también, y eso es de celebrarlo a nivel como ciudadanos. Pero a ver, desde ese luz verde de reinicio en este caso puntual de clases, ¿no podría haber habido un tiempo de preparación previa antes de estos anuncios? ¿Advierte mucha inseguridad en el cuerpo docente, en los funcionarios? Totalmente. Y en los padres, el 40% están mandando a los niños en escuelas rurales. 48, están en el 48 ya, ¿eh? Sí, pido disculpas, Victoria, porque me están reclamando de otro lado. No se preocupe. Entonces, mire, diga lo que le parece importante decir y con eso se despide.
que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto salga bien, porque a nosotros nos interesan por sobre todas las cosas la educación pública uruguaya, que se mantenga y que los niños y niñas lleguen a mantener, no el 94,5% que siguen en contacto con los maestros y maestras de todo el país, sino que se llegue al 100%, que es lo que los niños merecen, pero en un contexto de seguridad. Elvia Muchas Pereira, gracias. no, por favor, gracias a usted por hacerse el huequito en esta agenda ocupada que Descuento obviamente tiene. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bien, ¿se entiende la postura de Elvia Pereira? ¿Sí? Sí, a ver, yo entiendo que, a ver, la confianza a que refería el señor Robert Silva tiene que ver con la confianza que el gobierno ha transmitido desde la comunicación, desde la transparencia, desde la trazabilidad, de aquello de la libertad responsable, que hoy también la libertad responsable y el inicio de las clases es una presencialidad voluntaria, también responsable, defendiendo la libertad que todos tenemos de poder decidir a nivel de la familia, es empoderar la institución de la familia, la escuela, nuestra segunda casa, tan necesaria, porque lo teleeducativo no es suficiente, porque lo presencial es muy necesario. Bien. Ahora, los criticones, y está bien el diálogo, y deberíamos todos apostar el diálogo, aquellos que ponían el palo en la rueda en cuanto a que si se iniciaba en una escuela rural, si iban en moto, no iban en moto, se contagiaban el virus, iban en auto, iban en ómnibus, todo aquello quedó por suerte y para bien del país, porque las medidas han sido muy acertadas, ha sido un acierto la confianza en los científicos que ha permitido que el gobierno, asesorado en técnicos, haya tomado decisiones que hoy, por suerte, se pueda tomar este tipo de decisiones de apertura, de inicio, de presencialidad hacia la educación tan necesaria y tan denostada en todos estos últimos tiempos. Allí hay dos datos que planteás y que yo incluso hasta le corregía a la propia Belén. No estamos en el 40, estamos en el 40, o sea, podría decirse cerca del 50%. ¿Será poco, será mucho en este contexto, ese arranque en el área rural? Se interpreta como de gran confianza, de confianza media. Por lo que entendí, Elvia Pereira lo entiende como de confianza baja. ¿Cómo lo entienden ustedes? Ale. Sí, para no sacar la pata del lazo y responder, yo más bien lo visoro aún como una desconfianza, una alta, ¿verdad? Que pasado ya el tiempo que ha pasado, apenas se haya llegado al 50%, pero lo digo con todo respeto, no creo que sea el centro del asunto en el día de hoy a propósito de los comunicados que se dieron ayer. Primero, yo creo que hoy lo ¿Pero no insinuabas. pasa por confianza todo esto? ¿De la gente, de los padres que mandan o no? ¿Desde el momento en que es obligatorio? ¿Que no es obligatorio? No, por eso, el tema de la confianza está muy unido a un concepto sobre el cual el presidente de la calle ha insistido mucho, que tiene que ver con la libertad, ¿no? Sí. Entonces me parece que si nosotros esgrimimos que ese es un valor, una vez que se le otorga ese valor al ciudadano, no podemos después desconcertarnos si el ciudadano lo usa de una manera que a nosotros no nos place, ¿verdad? Porque si no sería una contradicción. ¿Cuál sería para ti el centro, la clave de esto? El centro es que ha cambiado el paradigma, ¿no? ¿Cuál? Y sobre el cual creo que insistías vos hoy en el arranque. A mí no me parece para nada casual que en el día de ayer se hayan dado dos conferencias de prensa el mismo día, que en principio no están absolutamente vinculadas, pero que forman parte de un nuevo relato que habrá que construir. ¿Cuál es? Bueno, algo que hasta ahora creíamos y que la nueva evidencia científica ha cambiado. Y eso es algo que en la vida tenemos que acostumbrarnos, porque la ciencia constantemente lidia con esas cosas. Lo que se creía hasta ayer, hoy con nueva evidencia, se empieza a creer de otra manera. Y lejos de desconcertar, esto tiene que alegrar, porque esto significa que esa es la humanidad, el avance de la humanidad. Lo que se creía de una manera hasta un día empieza, en base a nueva evidencia científica, otra. ¿Y a qué me refiero? Los chiquilines. Todo esto arrancó con la idea y el paradigma que los chiquilines, los niños, eran no solo los que más fácil se contagiaban, sino que los que más fácil transmitían el virus, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Por lo tanto, la medida de suspender las clases bajo ese paradigma era la lógica, necesaria y pertinente. Esto no se le puede achacar ni recriminar al gobierno, diría la sociedad todo que lo entendió de inmediato, ¿no?
Ahora, ese paradigma nos lo acaban de informar, o dicho de otra manera, de reinformar, ha cambiado. Sí, pero nos lo informaron ayer. Ahí ¿Cuánto falta para que penetre en toda la sociedad? Porque hay gente que ni se enteró. Bueno, Victoria. Digo, por los mensajes que estoy leyendo. Justamente te me adelantaste al otro asunto. Un paradigma no se impone de una conferencia a otra. Bien. Pero quiero decir... cortito porque si vas a los otros. Sí, después vuelvo. Dale, dale. No, que quiero decir que me parece que ese es el centro fundamental. Advertir que ahora que se juntan los niños no es peligroso Bien. como creíamos 2 meses y medio atrás. Y eso atraviesa totalmente el concepto de la palabra confianza. ¿Confianza en qué? ¿No? En decisiones tomadas con qué fundamento. Pero, por ejemplo, acá Ale consideraba que este 48% de asistencia en el medio rural muestra una desconfianza aún alta. ¿Para vos? Se fija del anterior paradigma. Ayer la ciencia impuso un término nuevo. En todo ese glosario de términos que hemos aprendido en estos 70 días, distanciamiento físico sostenido o sostenible, según quien lo diga. Distanciamiento social sostenible. Exacto. Quiere decir que ese nuevo concepto está avalado en qué puntos que se destacaron ayer en la conferencia. En el hecho de que es importante los metros cúbicos en los cuales están los chicos o la sociedad, que es importante el tema de cuánto contacto en términos de tiempo tenemos con la otra persona para que las gotículas realmente nos afecten y nos contagien. En el tema de que el 99% de las personas que se contagian en lugares muy cerrados, que eso sería un problema. Pero por otro lado, los protocolos educativos van a impedir eso. Así que la sociedad está aprendiendo. ¿Está aprendiendo de quién? De la ciencia, pero también de ese marco que recién hablaba Alejandro, el tema de la libertad. Este gobierno es un gobierno liberal. A diferencia de la gran cantidad de países que uno ve por allí, apostó a la libertad, apostó al convencimiento, a la persuasión del ciudadano. Eso es lo que está haciendo y ese es el éxito que se le reconoce hoy en el mundo. Explícame una cosa, ¿no? Sí. Explícame una cosa, porque estoy leyendo varios comentarios muy a favor del reinicio, pero también estoy leyendo muchos de alta desconfianza, ¿no? Por eso me gustaba manejar la palabra confianza como eje del debate. Es curioso que se tenga tanto temor al reinicio de la presencialidad, pero ningún temor a andar lleno de gente en la Rambla con los niños con carritos y bicicletas. Me vas a decir, no están en el mismo lugar tanto tiempo, pero igual me sorprende cómo los temores, no sé, es curioso, no sé qué les parece. Resistencia al cambio es el Uruguay, ¿no? Resistencia al cambio. ¿Cómo lo ves? Yo veo, primero con respecto a esto que comentabas, ¿no? Del 48% que está asistiendo ahora a las clases presenciales en los medios rurales. Es poco, que es fueron mucho. habilitando. Creo que lo que está mostrando es una construcción de esa confianza. Una tendencia, claro. Una tendencia. Va en aumento. O sea, se empezó, no sé, en el 20% más o menos, y ahora ya estamos en el 48%. Eso lo que muestra es que se va construyendo esa confianza sobre la nueva información, sobre el hecho de, bueno, lo que va pasando, los resultados que uno va teniendo, y eso es positivo. Si no empezamos a construirla en algún momento, o sea, quedamos paralizados de por vida. Por otro lado, yo creo que hay muchos elementos para apelar a esa confianza, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, primero, la rapidez de reacción que tuvo el gobierno en las medidas que se tomaron. Sí. Ahora se muestra que algunas de esas medidas, como suspender las clases, de repente los efectos que tuvo son discutibles, se plantea ahora. Pero bueno, cuando el gobierno pensó que esas medidas eran necesarias, se tomaron. Entonces, si ahora se habilita, por algo es. Por Tampoco otro lado, fue solo las clases, seguramente otras medidas tomadas sin saberlo fueron mucho más efectivas. Por ejemplo, aunque me duelan prendas, no más teatros, no más Claro. cines, no más shopping, todo eso, evitar la cantidad de gente adulta en un mismo lugar, tuvo tal vez mucho más relevancia en el control que hay hoy relativo de la pandemia que lo que fueron las clases, pero bueno. Claro, pero lo que digo es, primero, hubo muchas medidas que se tomaron con una rapidez de reacción que se destaca. Por otro lado, el tema de tener un comité de expertos que asesora al gobierno. Yo creo que eso es un elemento de mucha confianza, que desde lo sanitario está todo muy evaluado. Por otro lado, los resultados que venimos teniendo, o sea, cómo se ha manejado, cuáles son los resultados que hemos tenido hasta el momento. Ir viendo que vamos bien, que la letalidad es baja, que la curva se ha aplanado. Son todos elementos que ayudan a generar esa confianza. Y por otro lado, hay algo más que... ¿Es fácil decirlo o esto lo tiene que contestar únicamente quien tiene, por ejemplo, hijos
que están en este calendario escalonado de reintegro y de reinicio. Pero no es fácil y por eso también me parece que es importante lo de voluntario. Por eso me parece que también pensando en que, por supuesto, que la confianza no se puede imponer, es importante, me parece, lo de que el retorno sea voluntario para que se pueda respetar el proceso que vaya haciendo cada familia. Es que sobre esto último que dijiste, esto último, y si bien yo comparto lo que dice Juan a propósito de que el uruguayo es un tanto temeroso de los cambios, yo diría que en este caso ofició exactamente al revés lo que demostró, ya no Uruguay, porque esto es un asunto global. Sí, claro. ¿No? Es una rapidísima adaptación a los cambios. Y lo que sucede con volver a las clases en estas circunstancias es deconstruir la nueva realidad que habíamos abrazado. Y eso ocasiona, digamos, nuevos conflictos. Las personas, en líneas generales, por supuesto, encontraron formas de solucionar. Nosotros mismos, acá en Pero esta boca despacio en si querés Minas, sacarme bueno, es un poco eso de entonces, fondo. cuidado, son cosas que a la gente hay que entender que le cueste de un día para otro abrazarse a las nuevas ideas, a las nuevas conductas. Yo creo que lo estamos haciendo bien y si bien yo creo que en líneas generales lo ha hecho muy bien el gobierno, soy de los que abraza más bien el adjetivo, lo estamos haciendo bien, a la comunidad toda. Me parece que los orientales todos lo estamos haciendo en líneas generales bastante bien. Y sobre eso tenemos que andar, repito, abrazando nuevos paradigmas que implican la reapertura de las clases. Bien, no saben las distintas opiniones realmente que se están volcando en la página, quienes nos ven y seguramente además también la siguen, está bueno porque así van sumando a las que escuchan aquí, ¿no? Que además hay de verdad de todo tipo. Vamos a sumar opiniones, pero también desde el estudio le damos la bienvenida. No va a ser una entrevista, lo queremos como un panelista más, porque tiene, claro, es un profesor de secundaria, es docente de filosofía, se llama Pablo Romero, compañero de la casa, ha venido varias veces, y más que entrevistarlo, quiero concretamente que opine desde lo que ha sido su experiencia en esta nueva realidad o nueva normalidad y en cómo advierte este reinicio de presencialidad. La confianza. ¿Hay confianza? ¿O son confianzas distintas las de los docentes, las de los sindicatos, las de los estudiantes, las de los padres? Sí, en la parte docente, por supuesto que de los trabajadores de la educación hay cuestiones que tienen que ver con cómo se va a llevar efectivamente el protocolo adelante. Yo creo que hay algunos puntos ahí que se van a ir bajando, digamos, desde las autoridades hacia abajo, hacia los protocolos que sean claros y cómo va a ser, si va a ser es al menos lo que escuchamos decir hoy al presidente del CODICEN, ¿no? Creo que en eso todavía hay una cierta incertidumbre instalada sobre cómo efectivamente va a ser, por ejemplo, el retorno a los docentes, en qué modo va a ser, en qué Pero es una subsistema. incertidumbre que a todas luces suena muy válida, muy legítima. Claro, sí, tiene que Pero ver ¿por con qué las se instala? condiciones. Porque aparecen muchas críticas por aquí y también lo dejaste vos insinuar en algún momento. Una cosa es que se tomen como, o se interpreten como incertidumbres válidas y legítimas y además que apuesten a que con confianza se van a ir solucionando. Y otra es que se interpreten como palos en la rueda. Sí, eso un poco lo planteaste tú. No, yo creo que... ¿Son palos en la rueda? Algunos sí. Otros son inquietudes No escuché, Diego. legítimas. Vos decís que... Yo lo que digo es que desde los sindicatos muchas veces se plantea un diálogo, una necesidad, pero muchas veces se desconstruye, o sea, no se genera una actitud positiva de mejorar condiciones. Por ejemplo... ¿Pero así la sentiste Alba Pereira hoy? En algunos aspectos sí. Bien, ¿vos qué pensás? No, yo no he visto tanto, digo, el tema de palos en la rueda. Pueden ser quizás por otros temas que están en pugna. Nosotros ya sabemos que hay una pulseada evidente. Sindicatos, autoridades, y quizás en esta coyuntura permite que por la ventana se cuelen otras cosas que no van específicamente al punto del reinicio. Pero yo creo que el reinicio tiene que ver con aspectos que son mucho más pedagógicos y que estamos de acuerdo todos los trabajadores de la educación, sean sindicalizados o no. Acá hay un tema que tiene que ver con las brechas de desigualdad que también ha mostrado la virtualidad. O sea, el pasaje justamente de la virtualidad, ¿no? De la presencialidad a la virtualidad ha dejado al descubierto cuestiones pedagógicas que son complejas, ¿no? La conexión ahora, un segundo, ha sido menor. Los quintiles de los alumnos que se están conectando claramente corresponden en la menor medida de conexión a sectores socioeconómicos y culturales más bajos, por decirlo de algún modo. Y esto deja abierto que si nosotros seguimos sosteniendo en el tiempo
¿no? Esta situación de virtualidad. Sí. A virtualidad mayor grieta. Va a acentuar la brecha vuelta. en un país en el cual, digo, nosotros en estos momentos tenemos una situación muy complicada en brechas de desigualdad educativa. Digo, ¿no? La universalización en primaria está 100% de egreso y esto en secundaria desde los 13 años comienza un tiempo de deserción escolar que ubica a Uruguay en los últimos escalones a nivel regional. O sea, esta situación va a seguir acentuando, digamos, la posibilidad, sobre todo en el ciclo básico, de deserción Esta de situación, los alumnos, ¿no? a ver, se refiere a la virtualidad. A la suspensión de la presencialidad. Claro, una de las razones por las cuales es necesario volver es justamente eso, no perderlos a los que estaban... En ese sentido, yo no he visto, por ejemplo, por lo menos voces de los sindicatos que se estén oponiendo a justamente la presencialidad. Por el contrario, creo que están reclamando de algún lugar la importancia de la presencialidad, más allá de lo que la virtualidad pueda ir marchando, ¿no? Rodríguez Pupo, ¿cómo advertiste, por ejemplo, las explicaciones Cuando Elvia Pereira? Cuando escuchaba a Elvia Pereira, yo no me encontré con una persona que quisiera poner palos en la rueda. La verdad, lo digo honestamente. Me gustaría poder decirlo, porque a veces me peleo con los sindicatos. Me parece... Lo que noté es una vocación de resistencia a los cambios. Y además... que está presenciando un cambio, porque lo que ella está diciendo ¿Vocación de alguna de resistencia manera... a los cambios? Sí, porque yo antes estaba acostumbrado a que me dieran todo digerido. Y entonces ahora lo que me están dando son lineamientos generales, pero me tiran todo el problema. Yo tengo que ver en cada centro cómo adapto el lineamiento general Lo que sería curioso, porque se ha pedido desde los sindicatos, más que desde ningún otro lado, la descentralización y la postura a la autonomía. Claro, pero ella lo que está pidiendo es dámelo digerido. Hay incertidumbre. Bueno, pero tiene que no ver... es un momento particular. Digo, claro, hacerse el capo y soy autónomo en este momento es complicado. Pero nosotros tenemos hay profesores, maestros que por sus condiciones de salud previa no pueden ingresar inmediatamente en este contexto, ¿no? A volver al aula, porque tienen situaciones de riesgo, incluso situaciones de riesgo familiares al volver a su casa, más allá de las personales. Todo esto tiene que estar muy claro. O sea, nosotros no podemos... Si está claro para el resto de los mortales, ¿por qué no estaría claro para los docentes? Pongo un ejemplo. En secundaria... A ver, si tú tenés riesgo, vivís con una persona adulta que tiene por científicamente la vulnerabilidad más no ahí de poderse contagiar y que si se contagia la pase peor... Bueno, vos tenés responsabilidades y hay cosas que no vas a hacer. Claro, por ejemplo, en varios docentes, colegas con los que estoy en contacto, han justamente planteado que no hay todavía un relevamiento claro y adecuado por cada institución, ¿De cuántos ordenado de arriba. habría disponibles? Exacto, entonces nosotros no se puede en esa situación ingresar de ese modo. Yo me parece que más allá de... hay un orden mínimo, una cuestión... básica que tiene que estar instalado. Y quizás los tiempos, quizás la confusión fue, en un momento de la conferencia de ayer aparecía, el 25 retornan los docentes al aula, ¿no? Claro. Yo creo que ese fue estamos hablando de las siguientes 24 horas hábiles, ¿no? Hay cuestiones hasta del alcohol en gel, el hipoclorito, que no ha llegado todavía a las instituciones. O sea, todas estas cuestiones, para poder ingresar todos en condiciones adecuadas, tienen que estar clarificadas. Yo creo que ha ido más por ahí el planteo de Elvia que por decir, bueno, no, en verdad no queremos adaptarnos a que ahora seamos nosotros los protagonistas de la toma de decisiones. Pero incluso me parece que sobre este punto, creo que no tenemos que tampoco exagerar tanto a propósito del rol que está jugando la reacción del sindicato, que dentro de todo la he encontrado bastante moderada, tal como es común en los maestros históricamente en la historia de nuestro país. En todo caso, yo recordé cuando... ¿Se acuerdan cuando...? ¿Te acordás que Mujica decía que eran el par en la rueda? Que No, había que pero eliminarnos a los sindicatos de la educación? dije los maestros, dije FUM, la Federación Magisterio, que en general yo diría que hay una distancia algo subrayada con relación a los profesores de secundaria. Hasta quizás podamos coincidir, ¿no? Sí, bueno. Bueno. Pasa que él se ha despegado, desmarcado en varias oportunidades. No quiere incomodar a nadie. Igual yo creo que ahí jugamos diferentes roles todos, ¿no? Lo que me parece que es muy interesante es, bueno, primero, cuando el gobierno sugirió la idea de hacer la primera aquella acción que era recortar salario a los trabajadores públicos, lo recordamos todos, ¿verdad? Sí, sí. Ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, por unanimidad. El primer gesto que hizo el gobierno es llamar a COFE. No para decirle, che, ¿cómo lo vamos a hacer? Sino que llamó a COFE y le dijo, ¿se acuerdan? Todos lo vimos, ¿no? Sí. Y dijo, José lo a la salida, dijo, mirá, quiero que ustedes se enteren antes que nadie que nosotros tenemos esta idea. Esto, en esta circunstancia, faltó.
Y si bien en aquella oportunidad todos dijimos, che, qué bien el gobierno, que aún liderando la situación entiende el rol de los sindicatos y le comunica algo antes, bueno, si aquella vez estuvo bien y esta vez no ocurrió, esta vez estuvo mal. Digo nada más esto, cualquiera con buena fe... ¿Vos te pensás que no hablaron entre, por ejemplo, entre Robert Silva y los sindicatos? En estos momentos están reunidos, ¿no? Habían tenido una reunión... Están reunidos, justamente. En este momento, después que se anunció por las conferencias. Chiquilines, esto que yo digo no necesita que todo el mundo piense lo mismo, pero claramente con buena voluntad se entiende. Lo otro que me parece importante es que... Permití que se debata, Ale, porque somos un programa de debate. Que se entienda. Lo de Chiquilín te lo llevo. Que se entienda. Lo de la buena voluntad... Que se entienda, no que se comparta, que se entienda. Son cosas... Bueno, si no vamos a tener que ir todos a la clase presencial. Son cosas distintas. Entender es una cosa, compartir... No, pará, y quiero decir algo, que las dudas, chiquilines, no sé cuántos de ustedes tienen gurises en edad, vos me consta porque tenés como varios, de varias generaciones, pero han entrado los grupos de los padres, ayer estallaron los grupos de WhatsApp y todos con dudas que si vos las lees son más radicales que el más radical de los sindicatos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las dudas en este momento son bienvenidas porque es lógico que existan. No, repito una vez más, es un mal sugerir que lo importante es la libertad. Es una coyuntura única en un sistema que tiene muchos subsistemas, ¿verdad? Una variedad enorme a nivel geográfico, a nivel de construcción social, etaria. Entonces es una complejidad. Bueno, para, permítanme. Acá surgió una palabra. No me mines la confianza. Pará. ¿Qué deberían hacer en este contexto los sindicatos? Tal vez todas esas inquietudes que muy... Pará, déjame empezar la pregunta. Que muy legítimamente tienen los funcionarios, hacer las puertas adentro y que no, de alguna manera, no generen, no transmitan inseguridad al resto de la comunidad, padres, chicos y demás. Eso es una pregunta. ¿Qué pensás sobre eso? No, yo no he visto en ese sentido, voy a discrepar con los compañeros panelistas, con algunos compañeros panelistas, en el sentido, yo hasta ahora que escuchaba a Elvia... pero no solo por Elvia, más allá, ¿no? FENAPES. En general, digo, yo creo... Insisto con este punto, yo creo que lo que hay ahí es una preocupación de cierto ordenamiento de cómo va a ser ese regreso en una coyuntura que es única, por la cual nunca hemos atravesado y que requiere cuestiones combinatorias de cuestiones sanitarias y pedagógicas, ¿no? Entonces esto es absolutamente complejo. Por ejemplo, el regreso a la presencialidad va a ir acompañado de instancias de virtualidad, inevitablemente. También hay algunas dudas... Pero también está anunciado por el gobierno eso. Claro, exacto, pero me refiero, también hay cuestiones de dudas que se generan, más allá de si estés en el sindicato o no, sobre cómo se instrumenta efectivamente ese trabajo a nivel de los docentes. ¿Se entiende? Digo, ¿en qué momento o qué día yo me voy a conectar? Si esto está fuera de mi horario de... Digo, son cuestiones que hacen a la tarea docente, que quizás sé que está afuera, no lo pueda vivenciar tanto. Absolutamente válido. Digo, en uno estos se los momentos imagina con el agua por acá. En estos momentos los docentes, digamos, han sostenido el sistema educativo, a eso me refiero. Claro, ¿por qué no? Que también creo que porque más allá acá de hacerlo, la confianza es muy importante. Creo que además, más allá de hacerlo público, ¿no? Es tal cómo se transmite, ¿no? Y cómo se plantean esas inquietudes. Yo creo que una cosa es tener incertidumbres o dudas, porque hay cosas que todavía no están claras de cómo lo van a hacer, y otra cosa es la desconfianza, ¿no? O generar como cierta alarma. Yo creo que... ¿Eso percibiste de Elvia Pereira? No en ella, pero es el resultado final. No tanto en este contacto telefónico, pero sí, por ejemplo, en otras noticias y en otras declaraciones que uno lee o ve. Claro, que por ejemplo, bueno, nos sentimos abandonados en este sector. Creo que no hay abandono en el sector de la educación. Digo, ha sido el foco de preocupación del gobierno o uno de los focos de preocupación. Todo esto está avalado por un comité de expertos. Se ha estado constantemente arriba del tema. Entonces me parece que lo del abandono, por ejemplo, genera eso, como una sensación de miedo, seguramente sin intención, pero genera más miedo en una sociedad que necesita empezar a dejar de lado, a superar los miedos, ¿no? Y a confiar, justamente. Necesitamos empezar a confiar. Yo digo, en eso creo que... Y al generar eso de que existen incertidumbres, dudas, las dudas las resolvemos, las dudas se dialogan. Ahora, cuando empezamos a transmitir que producto de una nueva realidad, la nueva normalidad, el ser humano es miedoso por naturaleza y empezamos a decir, hay incertidumbres, bueno, y no habrá alcohol en gel, entonces no lo mando, pero
Entonces, eso es lo que no debemos contaminar a las familias de bien que quieren mandar a los niños, pero que a su vez esa desconfianza... ¿Quién contamina? ¿Los sindicatos contaminan? Me parece que ha habido... Me parece que ha habido un contexto de... A ver, señores, de a uno, que termine y después le... ¿Quería acotar algo? Termina Diego y después, bueno. Estamos hablando de los sindicatos hace horas y no estamos hablando como si la preocupación fuera de los sindicatos, sino de los padres. Es lo mismo, es la misma preocupación. Yo estoy hablando de la confianza en general. Estoy hablando de la confianza en general, Alejandro. Si querés interpretar mis palabras, lo hablamos después. Pero estoy hablando de... Si el problema es ahora, ¿cómo lo hablamos después? Bueno, lo hablamos acá también, cuando quieras, no tengo problema, Alejandro. Lo que estoy hablando es que no podemos, ni sindicato o quien fuera, generar desconfianza o temor en la gente cuando estamos en una nueva normalidad, que necesitamos que los chicos empiecen la educación presencial, porque es necesaria para los más vulnerables, porque es necesaria para focos incluso de bullying que ocurren en nuestra sociedad y poder contener. Entonces, es muy necesaria. Entonces, por esa razón, no solamente focalizarlo en los sindicatos, sino de evitar los temores. Pero estás diciendo lo que todos dijimos en el arranque, que retomen las clases es algo que es bueno. Lo dijo Elvia recién, es algo que los docentes están reclamando. Yo creo que en el fondo las familias también. Lo que no significa que ese retome venga de la mano de muy legítimas dudas, preguntas, incertidumbres. Y nosotros no podemos abrazar la idea de que viva la libertad y cuando la libertad se ejerce nos incomode y nos desacomoda. Esa es por lo menos una contradicción. Pablo. Creo que retomando un poco los dos planteos, el gobierno ha actuado muy bien. Volviendo al barro, básicamente. En el sentido, digo, acá creo que no hay un cuestionamiento a los pasos que se ha dado. Además, tomar esta situación, ¿no? en el momento en el que hay un cambio de gobierno, un cambio de las autoridades de la educación, creo que los pasos que se han dado han sido muy razonables. Esta forma escalonada, de alguna manera, responde justamente a una cuestión de razonabilidad y de instalación también de confianza de los pasos a dar. Digamos. Nosotros estamos hablando de acá al reingreso total del sistema a fines de junio, tenemos unas cuantas semanas entre medio, ¿no? Para el regreso total del sistema educativo. Y yo creo que es necesario que en ese tiempo, en ese periodo, ¿no? que tenemos hasta el regreso total, los diversos actores que conforman el sistema educativo vayan ajustando tuercas. Reuniones han habido, le diría que a esta altura hay una reunionitis. O sea, no es que no han estado en relación los sindicatos con el gobierno. Puedo dar fe por conocimiento de que han habido horas y horas de reunión y armados de protocolos y de protocolos. Creo que hay que ajustar algunas cuestiones. Alejandro hizo referencia a que algunos de los representantes docentes se enteraron ayer por la conferencia de algunas cuestiones que no se habían establecido previamente o no estaban muy claros. Y yo creo que esas son cuestiones a ajustar. No he visto realmente que haya simplemente poner palo en la rueda. Yo no lo he visto. Creo que el sistema en general está operando a favor del reingreso, del regreso a la presencialidad, en función de que sabemos que es por ahí el camino que debemos retomar, pensando en la dimensión ética de las políticas educativas, ¿no? ¿Cuáles son? Asegurar no solo generar sujetos reflexivos, sujetos críticos, sino acortar esas brechas que hablábamos de desigualdad social, cultural, económica, que el sistema educativo tiene como rol principal. Y creo que las autoridades educativas estaban hasta ahora esperando la luz verde de la parte sanitaria para poder trabajar en función de acortar esas brechas. Y creo que de ahí vamos a remar todos juntos. Yo el panorama creo es vamos a remar todos juntos y hay actores que responden, por supuesto, a diversos intereses. Va a ser en este tema y va a ser en otro, pero creo que se va a engranar en este sentido. Yo creo que el tema de la confianza es importante, algo que lo escuchaba atrás de cámara Alejandro, que es poder visualizar estas cuestiones sanitarias que tienen que ver con la confianza para darle a los padres de que sepan de que hay cuestiones, de que se van a poder acercar a las instituciones educativas, sabiendo que el panorama aportado del campo de la ciencia nos da otra tranquilidad. Lo otro son cuestiones que entiendo yo, y en eso también comparto con Alejandro, a veces hay que no quedarnos en ese punto de la lucha de la pulseada, porque si entramos en esa discusión creo que ahí también más allá de señalar, por supuesto, cuando entendemos que hay un corporativismo fuerte en algún lugar y que eso está perjudicando el interés general, yo creo que hay que señalarlo.
pero quizás no sea el foco principal en este momento. Y Pablo, a mí me gustaría, permiso, Sí. preguntarle, vos además sos un docente que estás en el aula, ¿no? Sí. Que estás cerca de los chiquilines. Sí. Alguien me pregunta, no lo conozco, se llama Andrés, dice que profesor, dice 16 metros cuadrados el aula, el salón, y tengo 36 Es complicadísimo. gurises, ¿no? Entonces Claro, él dice, no es cuestión de palos en la rueda, aquí yo necesito saber No, es cómo hago con esos complicado, 36 gurises y los que no van, porque los padres no lo mandan. Yo le tengo que dar clase de todas maneras a través de la esfera virtual. Son preguntas legítimas, que tenemos la obligación de hacerlas. Hacer esas preguntas, Alejandro, no puedes adjetivar de me está poniendo palo en la rueda. ¿Qué pasa si en la vuelta a la presencialidad hay una similitud con lo que se daba en la virtualidad? Me refiero respecto a aquellos que vuelven al sistema. ¿Se entiende lo que te digo? Se puede replicar una cuestión que es complejísima. O sea, vamos a tener que salir atrás todos, en verdad, aquellos, porque no hay una obligatoriedad de ir, de aquellos que no están asistiendo al sistema educativo y que pueden seguir quedando perfectamente por fuera. O sea, tenemos un arduo trabajo porque es un panorama... Pero advertís, Pablo, de verdad que puede ser así, porque se puede entender que un contexto más vulnerable, más crítico, más complejo, explique la baja tasa de conectividad a las plataformas virtuales. Claro. Pero no necesariamente eso puede pero suponer muchas veces donde se dan los mayores... la ida o el valor o la creencia en la escuela. A veces se pueden dar los mayores miedos porque además las condiciones muchas veces sanitarias, higiénicas, ¿no? por situación hasta de vivienda, física, por situación física, puede complejizar. Tú pensás en una casa donde estén muchos niños, haya cuestiones hasta de hacinamiento, habría que ver ahí si los padres, ¿no?, realmente envían a sus hijos a exponerse de alguna manera cuando hay de repente situaciones que son complejas. Acá hay un panorama social que va a jugar mucho en esta cuestión. Creo que de alguna manera hay que ver... Pero no, acá no hay, yo entiendo ese planteo del temor cuando te toca vivir entre cuatro paredes, sin todas las condiciones sanitarias básicas como para poder realmente sentir que estás siendo responsable contigo y tu familia. Yo entiendo que ahí la escuela te genera, ¿no?, dudas, sobre todo ante tanta incertidumbre todavía presente. Pero nadie está viviendo cuarentena general hoy. O sea, ese dato de todos encerrados, entonces salir a la escuela es como la gran decisión de... Tampoco es así. No, convengamos que el encuentro... Por supuesto que se vive muy distinta el distanciamiento social y la pandemia en ese contexto. Claro, pero tú pensás en un liceo, ¿por qué lo unís a la entre escuela? un turno y otro puedan haber 800, 900, 1000 alumnos. O sea, es muy difícil manejar esa situación, aún dividiendo los grupos. Pero sí, Me claro, refiero, para los docentes ni que hablar. Pienso en los padres. Mi pregunta ahora por el lado de los padres. Claro. Y ¿Por qué tendrían más miedo? ¿Por visualizar que va a ser más amontonamiento, más...? Porque es muy difícil pensar... Esta cuestión, por ejemplo, de pensar que hay que mantener un distanciamiento físico en espacios de aula o de recreo en niños chicos. Complicado, yo creo que es una duda razonable para cualquier padre suponer que eso no va a ser así. Y también es un miedo para los docentes, en el sentido de que los maestros de alguna manera pasan a ser quienes tienen que fiscalizar esta situación, ¿no? O sea, sos tú quien tenés que estar en el aula viendo que los niños mantengan esa distancia. El desafío es enorme. Está clarísimo que el desafío es enorme. También los maestros de ese lugar están manifestando preocupaciones, porque hay algo que sea hasta su propio trabajo, si se quiere. ¿Se entiende? Entonces hay una cuestión que es una especie de guardería del distanciamiento social también. O sea, hay una sobrecarga sobre la tarea del educador. Ayer ya veían algunos... además mi compañera es maestra, o sea que está en contacto con las colegas, que también hay una cuestión de estrés previo de los maestros sobre cómo llevar esta situación para que se cumplan todos estos protocolos de manera adecuada. Ayer hablábamos con Balaguer sobre cómo no se ha puesto sobre la mesa todavía la necesidad imperiosa de que maestros, docentes, todos quienes están, no solo personal de salud, ¿no?, sino en concreto maestros y docentes, tengan una atención psicológica, porque la emocionalidad en todo esto, del antes, durante y ahora el reinicio, pues si es complicado para los padres, para cualquier familia, ¿qué dejas para los pero porque hay una cuestión de responsabilidad. Yo ahora tengo una responsabilidad que no solo es la pedagógica, la afectiva, la emocional, sino que es sanitaria también. Hay un plus que se nos agrega en la tarea también.
que complejiza el panorama. O sea, Bien. nosotros llegamos a tener un contagio de lo que sea por una cuestión de irresponsabilidad en el manejo. Y bueno, ¿quiénes quedan también en el centro de la cuestión? Entonces acá hay que ajustar, y yo creo que en ese sentido es importante también el papel de todos los actores, el tema de los protocolos que están establecidos, pero bueno, trabajar y profundizar en esta cuestión. Es que si nos ponemos a pensar y atendemos la literalidad de las cosas, ¿no? Distanciamiento social sostenido, además, ¿no? En este periodo de reinicio. ¿Hay que morirse de literalidad o hay que advertir las expresiones de deseo del mejor escenario posible y manejarnos en ese margen de más o menos error? Y creo que porque por si ahí, es lo literal, lo otro. es imposible. Bueno, la realidad te supera, digo, por eso tenemos, pero sí hay que ajustar todo lo posible para que hayan estas cuestiones que hablábamos de garantía y confianza para que la gente asista al sistema, ¿no? Bien, bien. Dos cosas. Regrese. Tú hablabas lo del distanciamiento social sostenido y por eso también en realidad muchas veces se habla de sostenible, ¿no? Porque ¿qué es lo que se puede hacer también en forma prolongada y permanente? Bueno, ¿cuánto se puede hacer un distanciamiento social que sea prolongado? Entonces, por eso me parece que lo de sostenible es clave. Es algo que se pueda hacer en los hechos, ¿no? Eso, una precisión. Y después, en cuanto a lo otro que comentaba Pablo, ¿no? De ese miedo de que estén todos los niños o varios niños aglomerados en cierta manera en las aulas, creo que es muy importante y es bueno un dato que dio ayer la comisión de expertos también, de que para que exista un contagio es importante también la prolongación, digamos, de tiempo que se comparte con la persona que esté contagiada o sea portadora. Entonces me parece que ese es un dato muy bueno que aporta a esto de, bueno, se están tomando decisiones que nos pueden dar un marco respaldado para tener confianza, ¿no? Bien. Sí, yo creo que se ha trabajado muy bien en ese sentido. Tenemos que hacer estos ajustes que tienen que ver con los actores que van al terreno a jugar ese partido, ¿no? Finalmente. Tenemos que hacer una pausa y les adelanto que va a venir un médico invitado ahora para poner sobre la mesa este otro aspecto que tiene que ver con lo sanitario. Pero antes de despedirlo, que por favor, última reflexión a nuestro invitado. Bueno, que tenemos una posibilidad importante de hacer las cosas bien para regresar a una presencialidad que es necesaria y recordar también que los docentes hemos estado trabajando en todo este tiempo, porque a veces cuando se ha hablado de suspensión de clases, en verdad las clases no han estado, suspendidas. Me equivoqué hoy y lo corregí. Bueno, y eso es importante tenerlo en cuenta porque creo que no es reinicio de clases, es reinicio de presencialidad. En todo este tiempo, maestros y profesores han sostenido el sistema educativo y creo que la gente en ese sentido puede tener confianza en que hay un trabajo profesional que se ha realizado en la virtualidad y que se va a prolongar del mejor modo posible la presencialidad, tener regreso a la presencialidad. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien a todos, que es necesario este regreso y que es necesario también tomar todas las precauciones debidas. Bien, de corazón, muchísimas gracias, gracias por todo el esfuerzo enorme. Por haber venido, gracias, punto. De corazón, es por todo el esfuerzo enorme que me consta está haciendo toda la comunidad educativa en estos tiempos. ¿Se entiende? Quería priorizar el otro agradecimiento. Bueno, gracias. Un placer tenerlo siempre aquí, gracias. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, entonces introducimos la otra perspectiva que también está atravesada, que la dispara o la reduce a la cuestión de la confianza, ¿no? La perspectiva puramente médica, científica. Ya venimos.